Hola, hola, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es George Weiss y el día de hoy estaré mostrándole cómo armar un circuito detector de oscuridad en el software de simulación o emulación de circuitos llamado Liveware. Bueno, estoy en la Universidad del Dominico Americano, República Dominicana, es bueno mencionarlo. Estoy recibiendo la materia o cursando la materia de Lógica Digital 2, impartida por el profesor Jacinto Acevedo. Y esto es uno de los requisitos de la actividad número uno, la cual asignó como tarea el dicho profesor. Entonces, nada, vamos a iniciar. Vamos a salir de esta presentación y vámonos al software directamente. ¿Qué voy a hacer desde el principio? Bueno, voy a reunir cada uno de los componentes necesarios. El primero que voy a buscar es directamente el que tengo a mano derecha, en Power Supplies, que es donde se buscan prácticamente todos los componentes. Y el primero en agregar será una batería. En este caso será una batería de 9 voltios. Vamos a darle un zoom un poquito más para que se vea mucho mejor. Una batería de 9 voltios. Luego voy a buscar en Passive Components una resistencia. Voy aquí, Passive Components, busco una resistencia como tal. Luego más adelante le voy a decir cómo editar cada uno de los parámetros de estos componentes como tal. Entonces, ya aquí tengo mi batería, tengo mi resistencia. Entonces, me hace falta una resistencia variable. La resistencia variable creo que es, ok, mírenla aquí mismo. Eh, Cabe destacar que para hacer este circuito, o para hacer esta actividad, mejor dicho, se utilizó de manera física, o sea, para emular totalmente físico. Yo utilicé un potenciómetro, pero en esta práctica a nivel de Lifer quiero utilizar la resistencia variable porque quiero ver cuál es directamente la diferencia, o quise ver cuál era directamente la diferencia, que en este caso, según estuve leyendo, es que el reostato o la diferencia variable, que así es que se le llama, disipa más potencial a nivel de voltios que el mismo potenciómetro. El potenciómetro, mírenlo aquí, yo puedo utilizar tanto el potenciómetro como la resistencia variable. Lo bueno de la resistencia variable es que, o sea, como su nombre lo dice, yo puedo ir variando la resistencia eh, que esta, por así decir, filtra como tal. Entonces, eh, tengo ya mi resistencia, tengo mi pino, mi batería, tengo mi resistencia variable. Voy ahora a buscar el LED que se encuentra en Output Components. Vamos a buscar el LED. Segunditos. Output Components. Input. Open Components. Entonces por aquí debe aparecer el LED. Ok. Tengo el LED. Luego vamos a buscar en Input Components el LDR o sensor sensible a la luz en la emulación que les he mencionado ya, que hice directamente con una protoboard, o sea, el circuito de manera física. Utilicé un fotoresistor, en este caso mi fotoresistor, o aquí en Life va a venir siendo este LDR o sensor sensible a la luz. Eh, Vamos a buscar, entonces está en Output Components, creo que se encuentra, no, en Input Components, mejor dicho, Input Components, y creo que se encuentra, mírenlo aquí. Este es LDR de 100 lux, de 10 lux, exacto. Puedo utilizar este sin problema. Ok, entonces ya el último componente a utilizar es en Discrete Semiconductores, que está, déjame ver, Discrete Semiconductores, y es el transistor, ok, míralo aquí, el transistor como tal. Entonces, ya estos son todos los componentes a utilizar. Me hace falta una resistencia, pero la resistencia ya es más que obvio, que es simplemente copiar y pegar en el mismo software como tal. Y nada, vamos a proceder con el armado del circuito. Entonces, para armarlo como tal, vamos a colocar la batería de este lado. La pueden colocar como deseen, pero para mí es más fácil de esta forma. Entonces, voy a colocar el
fotorresistor o el LDR de este lado, la resistencia variable, un segundo, la resistencia variable de este lado. Voy a utilizar el LED aquí. Ok, entiendo que aquí está bien. Quiero agregar el transistor aquí en el mismo medio. Ok, sí, en el mismo medio. Y voy a agregar, vamos a ver si me... Vamos a bajarlo un poco. Vamos a agregar aquí la resistencia. Voy a agregar otra resistencia, copiar y pegar. La voy a agregar por aquí. La voy a poner de esta forma. Exacto. Entonces, vamos a proceder con conectar cada uno de los puntos. Entonces, primero voy con el positivo a este lado de la resistencia. Luego voy aquí con el negativo al lado del sensor de LDR o lo que yo llamo mi resistor. De igual forma la parte negativa. Luego voy con una de las opciones, incluso esto se le llama base, esta es la parte negativa, esta es la parte positiva del transistor. Entonces voy a utilizar la negativa para conectarlo directamente a mi sensor LDR, que también va conectado a la parte negativa de la batería. Entonces voy a conectar la resistencia a la base de mi transistor. Voy a conectar directamente un segundo. Voy a conectar directamente mi resistencia variable con mi LDR y entre los dos voy a conectar una de las resistencias que está directamente conectada a la base del transistor. Voy a hacer la conexión aquí. Voy a conectar uno de los puntos de la resistencia variable con el positivo de la batería. Voy a conectar esta resistencia con este punto del LED y el otro punto del LED lo voy a conectar, que incluso es este que lleva la parte positiva, lo voy a conectar de este lado de mi transistor y listo. Y ahí está prácticamente armado mi circuito. Entonces, como les mencioné hace unos minutos, aquí es donde voy a proceder a a agregar los parámetros de cada uno de estos componentes. ¿A qué me refiero con agregar? Es necesario que este transistor sea de 15K. O sea, si me lo requiere la práctica, es necesario que se agregue de esta forma. Entonces, yo con un simple doble clic lo agrego, 15K. Después funcionar 10K, lo he probado de unos 200 a, bueno, de unos 10 a 15K lo he funcionado, o sea, lo he probado y me ha funcionado sin problema. O sea, incluso en la práctica o en la emulación como tal, me funcionó con uno de 10K, entonces ahí con 15K creo que está bien. Entonces, de este lado, la resistencia, voy a agregar 220 ohmios. Aquí pueden ver que está en kilo ohmios, entonces lo voy a degradar y lo tengo ahí en 220 ohmios. Entonces, hay otro punto que me hace falta y es agregar al transistor como tal el modelo. El modelo a utilizar es este que ustedes pueden ver aquí, que dice 2N2222A. Es el mismo que utilicé en la práctica física. Entonces, ya una vez agregado estos parámetros como tal de los componentes, procedo a hacer una prueba, simplemente encendiendo el circuito y viendo cuál es el funcionamiento. Entonces vamos a proceder, para que perder más tiempo. Como pueden ver, el LED está encendido, pero está encendido porque está viendo o está prácticamente el sensor que está aquí detectando que hay poco nivel de luz. Mientras voy subiendo este nivel de luz, no se puede visualizar directamente, pero el LED se va a ir apagando, si pueden ver. Entonces, prácticamente, disculpen que he mencionado ya esa palabra de veces, esto es la base del funcionamiento de este circuito, y es que mientras
se detecte más luz, se va a ir apagando y viceversa. Mientras se detecte menos luz, se va a ir encendiendo. Esta sensibilidad se puede modificar en la resistencia variable. Por ejemplo, yo puedo hacer que cuando esté un poco más abajo de lo normal se vaya encendiendo. Si se fijaron, por ejemplo, cuando yo lo tenía en 802, antes cuando estaba en 50K, la resistencia variable ya estaba más que encendido. Así que vamos a verificarlo para que ustedes mismos lo noten. Entonces, aquí la resistencia variable yo puedo modificar la sensibilidad como tal de el LED o LDR, perdón, que ustedes pueden ver aquí. O sea, modifico la sensibilidad del LDR y se representa en el LED que pueden ver aquí. Entonces, eh, como ya les dije, esto es una resistencia variable. No, o sea, si no quieren utilizar una resistencia que se pueda variar así, eso es simplemente para el proyecto, se puede utilizar una estática, una resistencia normal y se le varía el ohmio o el kilo ohmio, como yo lo puedo tener aquí, que en este caso quiero utilizar 80K para que tenga este grado de sensibilidad. Y nada, este fue el armado y el funcionamiento como tal del circuito utilizado como detector de oscuridad. Y nada, muchísimas gracias.